Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 8 hasta el versículo número 10. Vamos a leer la palabra del Señor y posteriormente tendremos una breve oración para luego iniciar con la predicación de esta tarde. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: deseo pues que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo también que las mujeres se atavíen con ropa respetable, con modestia y dominio propio, no con trenzas, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con lo que es propio de mujeres que profesan la piedad, con buenas obras. Amén. Tengamos palabras de oración, amados hermanos. Amado Padre, venimos delante de ti suplicando tu bendición. Gracias por traernos a tu casa de oración. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra, pero que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones, que pueda marcar nuestros corazones y que también podamos vivirla para tu gloria y para tu honra. Y de esta manera podamos ser luz y sal en medio de la oscuridad. Amén. Leamos una vez más. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. Deseo, pues, que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo también que las mujeres se atavíen con ropas respetables, con modestia y dominio propio, no con trenzas, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con lo que es propio de mujeres que profesan la piedad, con buenas obras. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Las diferencias entre hombres y mujeres son hechos o ficciones? Recuerdo cuando mi hija Elizabeth tenía unos 2 años aproximadamente, pasábamos horas jugando, también con mi hijo Isaac. Tengo muchos videos hermosos y ellos no paraban de reírse. Y a veces Elizabeth me pasaba un prensapelos y trataba de ponérmelo en mi cabello. Y una vez me quedé dormido y ella se subió al sofá y hizo de las suyas. Me puso el prensapelo en el cabello y cuando me desperté me decía: te queda bonito. Bueno, yo me lo quité con mucha tranquilidad para no hacerla sentir mal. Y ella me dijo: papá, ¿por qué te lo quitaste? Te miras bien. Y recuerdo muy bien que le dije: amor, los prensadores son para las niñas. Los niños y los papás no llevan prensadores en la cabeza. Con esto quería enseñarle a mi hija que primero no estoy inventando nada, sino que estoy tratando de reflejar que hay distinciones esenciales entre hombres y mujeres. Y esto es muy importante dejarlo claro desde un inicio, desde sus primeros años de vida. Una conferencista llamada Lorna Schmedman cree que el género no es algo real. Cada año imparte un curso llamado Reimaginar el género. Y en la primera clase ella empieza diciendo las siguientes palabras. En este curso partimos de la idea de que el género es algo imaginario. Esto quiere decir que es algo creado, una idea ficticia con la que todos lidiamos en nuestra vida diaria. Si esta conferencista tiene razón, entonces la línea entre lo masculino y lo femenino puede fácilmente borrarse. No hay ninguna razón innata o esencial por la que las mujeres no deban comportarse como hombres y también viceversa cuando esa línea es borrada. Esta visión parece ser cada vez más dominante o normal en la cultura nuestra actualmente, sobre todo en la cultura occidental. Y el resultado que tenemos hoy es que algunas mujeres ya no quieren ser mujeres y muchos hombres ya no saben lo que significa ser hombres. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto?
La Biblia, la palabra de Dios, se opone a la androginia de estos tiempos posmodernos. La androginia es cuando una persona dice que sus rasgos externos no corresponden definitivamente con los propios de su sexo. La palabra de Dios nos dice claramente en que el género es un hecho dado por Dios. Y reconoce también que la identidad de cada ser humano es específica de su sexo. Hay diferencias esenciales entre hombres y mujeres. Esta diferencia entre lo masculino y lo femenino se remonta al sexto día de la creación, cuando Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, punto y coma, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, versículo 27. Una vez más, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Así que Dios desde un inicio establece la verdadera igualdad del hombre y la mujer. Tanto el varón como la mujer han sido creados ¿por quién? Por Dios. Ambos han sido creados a imagen del Señor. Pero también el texto nos dice que Dios ha establecido la distinción entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios tenga también instrucciones especiales para los hombres y para las mujeres. Y en la carta de Primera de Timoteo encontramos instrucciones específicas tanto para los varones como para las mujeres en el contexto de la iglesia. ¿Por qué en el contexto de la iglesia? Bueno, la palabra del Señor nos dice, y le invito a que abra su Biblia y busque este pasaje, en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, el apóstol Pablo resalta que la iglesia es la casa de Dios. Pregunto, ¿de quién es la iglesia? Según este texto, de Dios. Si la iglesia es la casa de Dios, entonces ¿quién pone las reglas de su casa? ¿Los pastores? ¿Los diáconos? ¿La membresía oficial de la iglesia? No, Dios. La iglesia es casa de Dios, es su casa, Él pone las reglas. Y por eso la palabra de Dios, en esta carta en específico, se dirige a hombres y a mujeres por separado y en otras ocasiones en conjunto, dando instrucciones claras para que haya orden en su casa. ¿Vamos bien, amados hermanos? ¿Me van siguiendo? Muchas de estas instrucciones son más necesarias para los hombres, aunque no sean inaplicables a las mujeres. Por otro lado, hay otras instrucciones que aunque tengan implicaciones prácticas para los hombres, pero son especialmente adecuadas para mujeres. Poco a poco nosotros vamos a ir profundizando en esta carta y vamos a ir viendo más de estas instrucciones que el Señor dejó tanto a los varones creyentes como a las damas creyentes. Aquí el Espíritu Santo no duda en decir que hay diferencias entre hombres y mujeres cuando se trata del culto público o del culto congregacional, como normalmente nosotros le decimos. A los hombres de la iglesia escribe el apóstol Pablo: por tanto quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Versículo número 8 del capítulo 2. Amados hermanos, es importante tener en cuenta en este texto que hemos leído que no se trata simplemente de un deseo o de una opinión personal del apóstol Pablo. Pablo está hablando como apóstol de Jesucristo. En este versículo, la palabra quiero, en el versículo 8, o deseo, en otras versiones, designa un mandato, designa una orden. Y este mandato
se dirige a los hombres de la iglesia. Y cuando en este versículo número 8 aparece la palabra hombres, no se está refiriendo de manera general a varones y a mujeres. No, en los originales se refiere específicamente a los varones. Y este mandato a los hombres o varones de la iglesia se refiere porque Dios quiere que sus hijos sean hombres o varones de oración. Hermano, en el pasaje de hoy trataremos de cómo el apóstol Pablo instruye a Timoteo a que ponga orden en los roles en la iglesia y especialmente en el culto congregacional. En los versículos anteriores que hemos visto, Pablo está llamando a Timoteo y a la iglesia de Éfeso y en extensión a nosotros a orar y a adorar. Si ustedes recuerdan, en los versículos 1 hasta el versículo 7 de este capítulo 2, por las siguientes razones. Primero, la iglesia debe adorar y orar de manera corporativa o como congregación, primero porque es bueno y agradable al Señor, porque es la voluntad de Dios que así lo hagamos. Versículo 3 del capítulo 2. La segunda razón, porque Dios desea la salvación de todas las personas, versículo número 4. Y hacíamos la aclaración que esto no significa que todas las personas se salvarán. Y tercero, la iglesia debe orar porque Él merece la adoración de todos, versículos 5 al 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Después de estos versículos, enseguida, el versículo número 8, donde Pablo confronta el rol de los hombres y las mujeres en el culto congregacional. Y primero se dirige a los varones y les da algunas instrucciones. Varones, lideren o guíen la oración en la iglesia, pero que lo hagan con pureza y dejen a un lado la ira y las discusiones. Normalmente los varones somos buenos para discutir y para competir también. Tenemos una obsesión enfermiza por competir y por discutir. Y a las mujeres deben de evitar de convertir la adoración o utilizar el culto congregacional en una especie de exhibición de modas o competir con los varones por el liderazgo. Pablo está abordando claramente situaciones y problemas que eran evidentes en esta iglesia, en la iglesia de Éfeso en el primer siglo. Amados hermanos, estas instrucciones no surgen de la nada. Estas instrucciones tienen una razón. En el versículo 8, el apóstol Pablo habla de que los varones no estaban asumiendo su responsabilidad de liderar y cuando oraban en la iglesia estaban peleados entre ellos. Por otro lado, en los versículos 9 al versículo 12, Pablo exhorta a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres están usando algunas cosas que distraían a la iglesia y estaban interrumpiendo la enseñanza y el liderazgo de alguna manera. Y en la próxima prédica estaremos un poco profundizando más de estas cosas. Sin embargo, aunque estas instrucciones que el apóstol Pablo da aquí en esta carta a hombres y a mujeres que salen de un contexto histórico específico, estamos hablando del primer siglo, la palabra de Dios sigue aplicándose a todos los creyentes en todo momento y también es aplicable para nosotros, para Iglesia Bíblica Hispana en Viena. Aunque estas instrucciones, amados hermanos, como les decía, tienen un contexto histórico, porque es posible que alguien diga, bueno, pero eso fue para la iglesia del primer siglo, esto no se aplica para nosotros. ¿Ustedes creen que también no existen este tipo de problemas actualmente en las iglesias? ¿Ustedes creen que no existen estos tipos de desórdenes en el culto congregacional? Por supuesto que existen también estos tipos de desórdenes en los cultos congregacionales, en la iglesia como tal.
El mensaje que deseo compartir hoy se centra en el llamado tanto de hombres como de mujeres a adorar a Dios, reconociendo los roles que nuestro Señor ha establecido para cada uno. Una vez más, lo repito, la idea central del sermón, el mensaje que yo quisiera transmitirle en esta tarde es el llamado de Dios, tanto de hombres como de mujeres, a adorar a Dios, reconociendo los roles que nuestro Señor ha establecido para cada uno. Exploremos este tema a través del siguiente punto. Versículo 8. El rol de los hombres de liderar con integridad. El apóstol Pablo desea que los varones oren en todo lugar, es decir, en todos los hogares donde se reunía la iglesia de Efeso. Y sobre todo quería que estos hombres oraran con pureza ante Dios. Por eso él hace referencia de levantar las manos santas. Pablo no está haciendo referencia a la postura para orar, sino a la pureza. No tiene sentido que usted esté aferrado a un pecado en su vida y luego se acerca en oración a un Dios santo como que si nada ha pasado. En lugar de eso, somos llamados a confesar nuestros pecados. En vez de eso, somos llamados a venir a la cruz humildemente y confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, suplicar su guía, su ayuda, y que seamos limpios por la misericordia del Señor a través de Cristo y luego podamos orar con pureza delante de Dios. A pesar que Pablo se dirige a los varones específicamente en el versículo 8, todos los seguidores de Cristo, tanto varones como mujeres, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Hay algún pecado deliberado que estoy reteniendo en mi vida? Si es así, confiésalo ahora. Apártese de ese pecado. Sed santo porque Él es santo y sin santidad nadie verá al Señor. En esta iglesia, para poner en contexto todo esto que estamos diciendo, si ustedes recuerdan, en esta iglesia habían falsos maestros y todo tipo de conflicto en la iglesia de Éfeso. Y toda esta situación estaba contribuyendo a una actitud de ira, de conflicto entre los creyentes. Por tal motivo, el apóstol Pablo le está diciendo a los varones esencialmente: no ores ante Dios cuando no está bien con tu hermano. Parecen instrucciones sencillas, pero es importante recordar una y otra vez a la iglesia del Señor estos principios divinos. Y esto, amada iglesia, no es solamente aplicable para los varones. Esto es aplicable para cada creyente, sea varón o mujer. Iglesia, estas palabras nos recuerdan a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 23 al versículo 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Todo esto nos indica que el apóstol Pablo ha recibido información sobre peleas en esta iglesia, abuso de liderazgo por parte de los hombres de la iglesia. Como les decía anteriormente, ellos no estaban asumiendo su responsabilidad de liderar y estaban delegando posiblemente la mayor parte de las responsabilidades a las mujeres mientras ellos se dedicaban a otras cosas. Lo cierto es que aquí la enseñanza es precisa. No debe darse lugar al desorden en la iglesia, porque a largo plazo esta actitud mundana traerá graves consecuencias a la iglesia del Señor. También es posible que los hombres tuvieran un comportamiento brusco y un trato también duro con sus esposas y entre ellos mismos. Y luego se presentaban al culto como que si nada había ocurrido. Como si dijeran en su interior: son cosas de hombre y los hombres somos así.
Mis amados hermanos, una actitud correcta del corazón es crucial para la oración y para la adoración corporativa delante del Señor. Esta actitud no honra al Señor. Así que una vez más, ven, humíllate, confiesa tu pecado honestamente y arrepiéntate. Deja que tu corazón sea limpio ante Dios y adora y ora con pureza ante Dios. Un varón que da un trato brusco y tosco a su esposa y a otros no puede pretender venir y dirigirse con ternura y con un tono manso ante el Señor como que no quiebra un plato. Esas cosas son incompatibles. Los varones somos responsables de la vida espiritual en nuestros hogares. Somos los líderes espirituales de nuestra familia y por extensión somos nosotros quienes deberíamos dirigir el culto y la adoración congregacional. Es así. Somos los responsables, somos los sacerdotes y pastores en nuestros hogares. Somos los responsables de la vida espiritual de nuestra familia, de la esposa, de los hijos. Y a un énfasis y por extensión se da por sentado quienes deberíamos de dirigir el culto y la adoración congregacional. Roguemos a nuestro Señor y esforcémonos a que nuestras manos como varones estén limpias y también nuestros corazones estén puros. También es importante aclarar que nuestro pasaje no nos está diciendo que seamos perfectos y que vengamos al culto sin ningún pecado. Pero tampoco podemos normalizar el ser una cara aquí y otra cara en el trabajo, en la casa, con la familia o con los amigos. Eso es algo que no agrada al Señor. Pero tal vez alguien diga, hermano, estas instrucciones son para los que participan de la dirección del culto. Esto no es para mí. En nuestro pasaje de hoy, Pablo está exhortando y animando a los varones que asistan al culto y que lideren la oración con pureza y que sean ellos mismos quienes animen a su esposa y a sus hijos a participar de la adoración congregacional. Esto es un llamado a los varones o a los hombres creyentes. Es una desobediencia, un pecado que los varones no asuman su responsabilidad, su rol en el hogar y en la iglesia. Y se sientan demasiado cómodos con que las mujeres tengan la responsabilidad espiritual en el hogar y en la iglesia. Y que sean ellas las que motiven a la oración, que sean ellas las que motiven a la familia a la lectura de la Biblia en el hogar y a la práctica de piedad. Y luego nosotros como varones pensar y creer que podemos vivir de los réditos de su devoción. Esto es un error. Esto no debe ser así. La mayoría de los problemas familiares que hay es debido a la irresponsabilidad de los varones. Hay tantas estadísticas que así lo afirman. Cuando un hogar anda mal, normalmente y casi en un 90%, no voy a decir el 100%, pero normalmente en un 90% es porque el padre o esposo no está asumiendo su responsabilidad. Hermanos, tomemos en serio su palabra. Y para mis amadas hermanas solteras, ya sea que sean jóvenes o viudas y desean casarse, oren constantemente pidiendo la dirección del Señor y obedezcan la palabra del Señor de casarse con un creyente. No se precipiten, no desgracien su vida. Eso es muy riesgoso. Lo vuelvo a decir, no desgracien su vida. Solo un varón que tenga temor de Dios podrá con la guía del Señor, con la guía del Espíritu Santo, cumplir con esta divina responsabilidad de ser un líder espiritual para su familia. Eso no es normal que las mujeres estén asumiendo esos roles. Ya tienen suficiente con la crianza de los niños y con otros roles que les corresponden a ellas. Aún también muchas de nuestras damas también trabajan. Si hay varones que no son creyentes y son buenos padres, buenos esposos,
pero no tienen la intención de agradar al Señor. Son moralistas. No tienen la intención ni el deseo de predicarles el evangelio a su familia, a su esposa, a sus hijos. Lamentablemente, hoy en día, en la mayoría de las iglesias, con tanta naturalidad, hoy se asume que la iglesia tiene más mujeres que hombres. Y aquí lo podemos ver en la práctica y en cualquier lugar. Pregunto, ¿esto es normal? ¿Dónde están los líderes espirituales de la familia? Y siempre se justifican de diferentes maneras. Es que mi esposo no tiene tiempo, es que mi esposo no es creyente, es que mi esposo y puntitos suspensivos. Iglesia, el hecho de que esto se haya normalizado, esto no es lo que el Señor espera de nosotros. Tanto hombres como mujeres son llamados a la adoración, sí, ambos, pero se espera que los hombres asuman su rol de líderes y de sacerdotes o líderes espirituales, por decirlo así, en su casa. La Biblia enseña que el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Y esto está hablando de lo material, de lo que perece. Este versículo de Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 habla acerca de lo que perece, de lo material. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Pero hermanos, ¿cuánto más cuando no provee lo espiritual a tu familia? ¿Cuánto más cuando este líder no provee de lo espiritual, la guía espiritual para su esposa y para sus hijos? No podemos pensar que como hombres nuestra única meta es traer el dinero a la casa para comprar nuestros alimentos y para pagar nuestras cuentas fijas mensualmente y para tener algunos gustos y lujos pequeños. Eso no es todo. Estás equivocado. Si eres creyente, te quiero recordar que nuestra responsabilidad y llamado va mucho más allá. Es de guiar espiritualmente a nuestro hogar. Y eso se debe reflejarse en nuestro compromiso también en una iglesia local. Cuando los hombres descuidan su rol, lamentablemente las mujeres se ven tentadas porque, no tienen otra, de asumir la carga del varón. Si bien ellas muchas veces lo pueden soportar, no es lo ideal. Y a largo plazo van a haber graves consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios no ha diseñado esto así de esa manera. Comenzaremos a ver las graves consecuencias. Créalo, amado hermano. Y esto va para las mujeres casadas que asumen las responsabilidades de sus esposos. Oren al Señor y recuérdenle con gracia que asuman sus responsabilidades. Y para las solteras, sean jóvenes o sean hermanas viudas, sepan escoger que sea un varón conforme al corazón del Señor. Y con amor pastoral, no desgracies tu vida casándote con un no creyente. Hermano, pero cuando el Señor me alcanzó para salvación, yo ya estaba casada. Entonces, ¿me divorcio y me caso con otro? Claro que no. La Biblia es muy clara en 1 Corintios capítulo número 7, que los que están casados con incrédulos, ya sean mujeres o sean varones, permanezcan así. Oren por ellos. Prediquen el evangelio. Una vez más, los hombres o los varones que no ejercen un liderazgo bíblico ponen en peligro a toda la familia. Y se supone que es a la familia a la que ellos están llamados a proteger. Por el contrario, los hombres que lideran con sabiduría, con amor y pureza, son bendecidos por el Señor, pero también liberan a su esposa para poder servir con mayor gozo en las áreas para las que han sido plenamente equipadas. Ahora, al dar cada una de estas instrucciones prácticas, yo estoy muy consciente que muchas de estas cosas pueden sonar extrañas, pero el problema no está en la enseñanza, ni en la palabra de Dios. Este principio bíblico siempre ha estado aquí en su palabra. El problema está en las muchas mentiras que nosotros hemos creído de la cultura que nos rodea y del sistema de este mundo. Y es mi oración que el Señor nos incomode. Es mi oración que el Señor nos exhorte y nos arrepintamos y volvamos al Señor. Y para mis amadas hermanas,
oremos, roguemos delante del Señor para que ustedes puedan tener las palabras adecuadas, las palabras de gracia, y con la guía del Espíritu Santo, ustedes les puedan recordar las responsabilidades de su esposo. Espero que podamos ver lo importante de este llamado que nos hace la palabra del Señor. Como hombre, muchas veces nos creemos la mentira de que nosotros podemos resolver todas las cosas con nuestras propias fuerzas. Pero la verdad es que nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida al Señor. Todos los días nosotros necesitamos al Señor para poder cumplir con esta responsabilidad de ser un esposo piadoso, de ser un padre piadoso, persistente, y más cuando los niños van creciendo y ya se ponen un poquito fuertes como torito y ya quieren retar a los padres. Y para eso necesitamos la ayuda del Señor, para ser esposos piadosos, padres responsables, de manera tal que no exasperemos a nuestros hijos y no seamos bruscos y toscos con ellos. Y que podamos también persistir evangelizándolos, teniendo la esperanza de que el Señor usará esa crianza piadosa y esas palabras débiles y pueda quebrantar ese corazón de piedra de nuestros hijos, amados hermanos. No es un pecado reconocer nuestras faltas y nuestras debilidades ante Dios. Vengamos a Él y pidámosles perdón, confesemos nuestros pecados y pidámosle al Señor que nos ayude. Hermanos varones, y para nuestras hermanas solteras que no tienen la ayuda de un varón en casa, la adoración es importante. El culto congregacional es una de las principales formas de practicar la adoración a Dios. Les animo y les exhorto a que tomen la iniciativa. Si esto no es importante para ti, o en tu familia, o para tu esposo, toma la iniciativa de congregarte. Anima a tu hijo, anima a tu esposo, porque si en un momento dado tú te enfrías y también no llega a ser importante para ti, que eres creyente, entonces no será tampoco importante para nadie después. Hermano, varón, eres tú quien debes animar y liderar a la familia y participar del culto. Fallar aquí es fallar en todo lo demás. Una vez más, eres tú quien debes animar, no es tu esposa, eres tú el que tienes que tomar la iniciativa. Eres tú el que tienes que amarrarte los pantalones y liderar a la familia, animar a la esposa, animar a los hijos para que participen del culto congregacional. Y en extensión, si el Señor te ha concedido la oportunidad de liderar la oración con pureza dentro de la iglesia, porque ese es el contexto. Y si todavía no tienes ese privilegio dentro de la iglesia, entonces esfuérzate por vivir en piedad. Y llegará el momento, en el momento del Señor, donde tú tengas también ese privilegio de liderar en la iglesia del Señor, para su gloria y para su honra. Faltar aquí es fallar en todo lo demás. Es una bendición para nuestros hijos cuando nuestros hijos, aún con ese corazoncito, hay mucho pecado, hay mucha rebeldía, puedan ver al Padre cantar, adorar, orar, dirigir la oración, servir a los demás. Pero para aquellos que estamos casados, ya tenemos algunas décadas y tenemos hijas, hija o hijas, sé un ejemplo para ellas. Sé un ejemplo para ella o ellas de lo que se espera de un esposo piadoso. Provee cuidado y también pureza. Somos el hombre más cercano que tiene en sus próximos 20 años o más en su vida. Si tienes hijos, varones, modela para ello masculinidad. Enséñales que el trabajo es duro, pero que se puede disfrutar de él. Muéstrale cada vez que tengas oportunidad cómo es un matrimonio y un liderazgo masculino, bíblico. Abraza a tu esposa de vez en cuando. Quizás unas 4 veces, 3 veces en el día. Bésala. Que tus hijos vean cuánto tú amas a tu esposa. Aunque a veces los niños dicen, guácala. Pero si tú modelas abuso o pereza, eso vas a cosechar. Hermano, recuerda, para concluir, la oración es vital. De eso es lo que estábamos hablando en el versículo 8. No toqué los versículos 9 y 10.
pero ya vamos a tener tiempo suficiente para predicar los demás versículos. Yo dejé a las mujeres para un capítulo aparte. La oración es vital. Es de lo que Pablo habla principalmente en este pasaje que hemos leído. Y por eso debes procurar ser quien tome la iniciativa por la oración en el hogar. Hermano, involúcrate en las actividades del servicio de la iglesia. Sé intencional en ir al frente y marcar el camino para el resto de tu familia. Y para concluir, si estás casado con un no creyente, seas varón o dama, no olvides lo que dice la palabra del Señor. En el caso de los varones, ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia, con amor sacrificial, dando todo por ella. Pídele al Señor que tú puedas vivir una vida de piedad y con tu comportamiento, con tu testimonio, el Señor puede usar eso. Una vez más, varones, y también para los jóvenes que tenemos aquí varones, no actúes con aspereza ni con grosería con tu esposa. Jóvenes que no están casados, aprendan. A una joven no se trata de manera tosca y grosera. Eso no corresponde a la de un hombre piadoso. Sabemos que a veces nuestras hermanas damas o las mujeres en general hablan mucho. Hay que tener paciencia. Hay que escucharlas. Busca y sé intencional en compartir también otro consejo con otras familias, con matrimonios de las que tú puedes ser enseñado. Dios te bendiga. Vengamos en oración delante del Señor. Amado Señor que estás en los cielos, le puede tratar con este tema tan delicado, Señor, que tú dejaste en tu palabra para una audiencia original para la iglesia en Éfeso, pero que también es aplicable para la iglesia de hoy.